3 mujeres desaparecieron en los bosques y montañas del estado de Washington durante un período de 15 años. Una nunca fue encontrada, ni su cuerpo, ni su perro, ni ningún objeto suyo. La segunda desapareció cerca de su todoterreno cerrado con llave a plena luz del día en un parque nacional. La tercera fue encontrada 7 meses después bajo la nieve cerca del monte Rainier, en un lugar donde no debería haber estado, con huesos esparcidos y marcas de dientes de animales. Ninguna de las muertes ha sido explicada. ¿Qué esconden los bosques del noroeste del Pacífico y por qué el monte Rainier no entrega a sus muertos? Julio de 1980 fue un mes húmedo y lluvioso en el condado de Pierce, Washington. El noroeste del Pacífico, en pleno verano, suele ofrecer un clima suave con pocas precipitaciones, pero ese verano, los frentes atmosféricos oceánicos trajeron lluvias periódicas que convirtieron los senderos forestales en barro y el aire en una masa densa y húmeda, donde los sonidos se amortiguaban y la visibilidad entre los árboles se reducía a unos pocos metros. Elaine Robertson, una mujer de mediana edad de los suburbios de Tacoma, se embarcó en una excursión en solitario con su perro, un pastor alemán llamado Rex, a una zona remota del bosque nacional del condado de Pierce. Elaine no era una excursionista profesional, pero salía regularmente a la naturaleza, prefiriendo senderos tranquilos y poco transitados, donde podía pasar un día o dos en relativa soledad. Rex la acompañaba en todas sus excursiones, un perro grande y adiestrado que le servía tanto de compañero como de protector. La fecha exacta de su partida no consta en los documentos conservados, pero probablemente fue uno de los días lluviosos de mediados de julio. Elaine montó su campamento en algún lugar recóndito del bosque, lejos de las principales zonas turísticas. El campamento se encontraba presumiblemente a unos kilómetros de la carretera forestal más cercana, en una zona de densos bosques de abetos y pinos, con una espesa maleza de helechos y musgo. Esa noche, un grupo de turistas que también se encontraba en la zona se encontró con Elaine en uno de los senderos. Fue un encuentro fortuito. Su campamento estaba a unos 2 kilómetros del que se supone que era el campamento de Elaine. Los testigos describieron más tarde a Elaine como una persona alterada y desorientada. Hablaba de forma incoherente, preguntaba cómo llegar a la carretera. Decía haber oído ruidos extraños cerca de su campamento y se sentía inquieta. Rex estaba con ella, pero el perro también se comportaba de forma extraña. Se mantenía cerca de su dueña y gruñía varias veces hacia el bosque sin motivo aparente. Los turistas le ofrecieron a Elaine quedarse con ellos hasta la mañana siguiente, o al menos esperar a que amainara la lluvia, pero ella se negó. Según ellos, dijo que tenía que volver a su campamento, recoger sus cosas y marcharse lo antes posible. Estaba nerviosa, pero no asustada. Los testigos no consideraron que la situación requiriera una intervención o acompañamiento inmediatos. Elaine se dio la vuelta y regresó por el sendero en la dirección por la que había venido, desapareciendo en la penumbra y la llovizna. Rex la siguió. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Elaine Robertson. Cuando Elaine no regresó a casa ni se puso en contacto unos días más tarde, no había servicio telefónico en el bosque y los teléfonos móviles aún no estaban muy extendidos. Su familia se puso en contacto con el sheriff del condado de Pierce. Se organizó una operación de búsqueda y rescate. Los excursionistas que se habían encontrado con Elaine informaron de su encuentro e indicaron la ubicación y la hora aproximadas. Esto proporcionó un punto de partida para la búsqueda. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque durante varias semanas, obstaculizados cada día por las lluvias periódicas. Estos aguaceros borraban las huellas, confundían el olfato de los perros y reducían la visibilidad. La ubicación presunta del campamento de Elaine
nunca se determinó con precisión. No se encontró ninguna tienda de campaña, mochila ni equipo que ella llevara entre los árboles, y no apareció ningún rastro de su ropa o efectos personales. Tampoco se encontró a nadie, ni humanos ni caninos. Rex, un gran pastor alemán, también desapareció sin dejar rastro. Por lo general, si una persona muere en el bosque y el perro sobrevive, el animal regresa con la gente o se encuentra junto al cuerpo de su dueño, negándose a abandonar el lugar. La desaparición simultánea de la persona y el perro era inusual. Los perros de búsqueda traídos para la operación no pudieron detectar un rastro olfativo consistente. La lluvia había borrado la mayoría de los olores, y la densa vegetación, combinada con el suelo húmedo, no había conservado ninguna huella clara. En ocasiones, los perros mostraban interés en ciertas zonas del bosque, pero nunca llevaron con seguridad a los buscadores a un lugar específico. La falta de un punto de partida exacto se sumaba al misterio. Los turistas sabían dónde se habían encontrado con Elaine, pero se desconocía la dirección que había tomado a continuación. Hubo muchas teorías sobre lo que había sucedido. Una sugería que Elaine se había perdido en el bosque lluvioso, se había desorientado y había muerto de hipotermia en algún lugar remoto donde los equipos de búsqueda no encontraron su cuerpo. Los bosques del condado de Pierce son extensos, con muchos barrancos, zonas pantanosas y matorrales densos, donde un cuerpo podría permanecer oculto durante años. La segunda teoría consideraba la posibilidad de un ataque por parte de un gran depredador. En la región habitan osos negros y pumas, que en determinadas circunstancias pueden suponer una amenaza para los seres humanos. Sin embargo, los ataques de osos o pumas suelen dejar rastros: equipo esparcido, sangre, restos de ropa, restos parciales. La ausencia total de pistas hacía que esta versión fuera menos convincente. Además, la presencia de un perro grande suele ahuyentar a los depredadores, en lugar de provocar su ataque. Una tercera versión, expresada de manera extraoficial, sugería la posibilidad de un crimen, un encuentro con alguien en el bosque, un conflicto, violencia y el ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, la falta de motivos, testigos o pruebas hacía que esta versión fuera puramente hipotética. Los turistas que se encontraron con Elaine no mencionaron a ninguna otra persona en la zona. Los extraños sonidos que Elaine mencionó a los turistas no se especificaron. No describió lo que oyó exactamente: voces, gruñidos, pasos, el crujir de las ramas. El bosque está lleno de sonidos, especialmente por la noche y cuando llueve. El viento en las copas de los árboles, la caída de ramas, los animales en la maleza y el sonido del agua en los arroyos. Para un habitante de la ciudad que no está acostumbrado a los sonidos nocturnos del bosque, muchas cosas pueden parecer inquietantes, pero los turistas experimentados suelen distinguir entre los sonidos normales y los verdaderamente inusuales. El comportamiento inquieto de Rex también suscitó preguntas. Los perros responden a olores y sonidos que escapan a la percepción humana. Gruñir hacia el bosque sin motivo aparente podría indicar la presencia de un animal o una persona cerca. Pero ni los excursionistas ni Elaine vieron a nadie ni nada que explicara la reacción del perro. El caso de Elaine Robertson fue clasificado como una desaparición en circunstancias inexplicables. Está oficialmente desaparecida desde julio de 1980. No se ha encontrado a nadie y se desconoce la causa de su desaparición. El caso sigue abierto, aunque las búsquedas activas se interrumpieron tras varias semanas de trabajo infructuoso. Más de 45 años después, el caso de Elaine Robertson sigue siendo objeto de debate entre quienes estudian la historia de las desapariciones, sin resolver en el noroeste del Pacífico. La ausencia total de rastros, ni cuerpo, ni ropa, ni equipo, ni perro, crea la sensación de que el bosque lluvioso realmente se los tragó por completo, sin dejar ni una sola pista para quienes intentaron comprender lo que sucedió aquella tarde de julio de 1980.
Los turistas que vieron por última vez a Elaine recordaron ese encuentro durante décadas, con sentimientos de culpa y ansiedad. No podían quitarse de la cabeza la idea de que deberían haber insistido en que se quedara con ellos, o al menos haberla acompañado de vuelta al campamento. Pero en ese momento, la situación no parecía crítica. Una mujer alterada que regresaba a su campamento en una tarde lluviosa. No había indicios de que en pocos minutos desaparecería para siempre, convirtiéndose en uno de esos casos en los que el bosque no revela sus secretos. El caso de Elaine Robertson fue solo el comienzo. No sería la última desaparición que dejaría perplejos a los investigadores en los bosques de Washington. 15 años más tarde, otro misterioso caso en las montañas serviría como un sombrío recordatorio de que la naturaleza salvaje puede reclamar a las personas de forma tan repentina y completa, sin dejar respuestas para quienes quedan buscando. El 18 de julio de 1995, alrededor de las 5 de la tarde, los visitantes y guardas forestales del parque descubrieron un jeep abandonado cerca de un baño en uno de los parques nacionales de la región montañosa. El vehículo pertenecía a Ramona Fay, una mujer que se adentraba en el parque, en el interior del territorio montañoso. El jeep estaba aparcado de forma ordenada, con las puertas cerradas y las ventanillas subidas. En el interior no había signos de prisa ni de lucha. Las llaves habían desaparecido, lo que significaba que Ramona se las había llevado consigo, suponiendo que volvería al coche. A mediados de julio, en las montañas suele hacer buen tiempo y los días son largos, lo que lo convierte en el momento perfecto para hacer senderismo y explorar los caminos. A las 5 de la tarde todavía hay bastante luz y quedan varias horas antes del anochecer. El hecho de que el jeep se encontrara en ese momento concreto indicaba que Ramona probablemente había comenzado su excursión ese mismo día y tenía previsto regresar por la tarde. Cuando al día siguiente el coche seguía en el mismo lugar y Ramona no había regresado, los guardabosques iniciaron una operación de búsqueda y rescate. Se movilizaron a docenas de buscadores y perros, y se utilizaron helicópteros para inspeccionar las laderas de las montañas y los cañones desde el aire. La búsqueda fue exhaustiva. Cada barranco, cada matorral denso, cada grupo de árboles se convirtió en un lugar potencial donde podría encontrarse a la persona desaparecida. El terreno montañoso presenta retos particulares para las operaciones de búsqueda. Los cambios de altitud crean muchas zonas ocultas, grietas entre rocas, barrancos y laderas cubiertas de vegetación, donde una persona puede caer o esconderse. La densa vegetación a ciertas altitudes oculta el terreno a la vigilancia aérea. Los arroyos y las pequeñas cascadas crean un ruido que ahoga los gritos. El tiempo puede cambiar rápidamente, trayendo niebla, lluvia o incluso nieve a las zonas altas. A pesar de la intensidad de la búsqueda, no se encontró ningún rastro de Ramona. No se encontraron prendas de ropa, ni el equipo que pudiera haber llevado consigo, ni huellas en los senderos, ni señales de dónde podría haber ido desde el aparcamiento. Los perros de búsqueda no detectaron un rastro consistente. Mostraron interés en algunas direcciones desde el todoterreno, pero ninguna de ellas condujo a un hallazgo concreto. La ausencia de rastros era total y desconcertante. Por lo general, incluso si una persona se pierde y muere en un lugar remoto, tarde o temprano se encuentran algunas señales. Una prenda de ropa enganchada en una rama, una huella de zapato en el suelo húmedo, junto a un arroyo, o pertenencias personales que se han caído de una mochila. En el caso de Ramona Fay, no había nada. Era como si hubiera salido del jeep y se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar ninguna prueba material de su presencia en el parque después de las 5 de la tarde del 18 de julio. Las teorías iban desde un accidente hasta un crimen.
La explicación más probable seguía siendo que hubiera caído en un lugar de difícil acceso, donde los equipos de búsqueda no pudieran encontrar su cuerpo. Las montañas están llenas de peligros ocultos, rocas resbaladizas junto a los arroyos, bordes de acantilados inestables y grietas cubiertas por la vegetación. Una persona podría caerse, lesionarse y acabar en un lugar al que los buscadores simplemente no pudieran llegar o ver. Otra teoría consideraba la posibilidad de un encuentro con alguien en el parque, un conflicto, un delito, el ocultamiento de un cadáver. Sin embargo, la falta de testigos, de motivos o de pruebas hacía que esta teoría fuera puramente hipotética. El parque no estaba completamente desierto. Ese día había otros visitantes en la zona, pero nadie informó de personas sospechosas ni de incidentes. El caso de Ramona Faye se clasificó como una desaparición en circunstancias poco claras. Está oficialmente desaparecida desde el 18 de julio de 1995. La búsqueda activa se suspendió tras varias semanas de trabajo infructuoso, pero el caso sigue abierto. Se realizan comprobaciones adicionales periódicas en zonas remotas del parque, especialmente después del deshielo, o de deslizamientos de tierra que puedan dejar al descubierto zonas anteriormente ocultas. El jeep abandonado de color beige cerca del baño se ha convertido en un símbolo de lo repentino que puede ser el desaparecimiento de una persona, incluso en un lugar relativamente frecuentado. Ramona no se embarcó en una excursión de varios días por la naturaleza salvaje, sino que se adentró en el parque, probablemente para pasar unas horas. Su coche fue encontrado menos de un día después del supuesto inicio de la excursión. Los equipos de búsqueda llegaron rápidamente y trabajaron intensamente, y aún así no encontraron nada. Un año más tarde, en el otoño de 1996, se produciría otra desaparición en la misma cordillera del estado de Washington, una que no terminaría con el silencio de la oscuridad, sino con la agonizante incertidumbre de huesos dispersos y preguntas sin respuesta. El Parque Nacional del Monte Rainier no es solo una atracción turística, es un volcán activo de 4.410 metros de altura, cubierto por 26 glaciares y rodeado de bosques antiguos de abetos de Douglas, cedros rojos occidentales y tsugas. El parque tiene una superficie de más de 236.000 acres, donde las zonas climáticas van desde bosques pluviales templados a baja altitud hasta tundra ártica en las laderas. El tiempo aquí puede cambiar en cuestión de minutos. El sol brillante da paso a una espesa niebla, lluvia o nevada, incluso en verano. En invierno, la nieve cubre Paradise, el punto más alto con carretera, con una capa de hasta 9 a 12 metros. El Paradise Inn, donde trabajaba Sheila Kearns, se encuentra a una altitud de 5.400 pies en la zona de prados subalpinos. Se trata de un histórico albergue construido en 1916, un enorme edificio de madera hecho con cedro y abeto locales, con una gran chimenea de piedra en el vestíbulo central. El albergue funciona por temporadas, normalmente de mayo a octubre, cuando la carretera que lleva a Paradise está despejada de nieve. En invierno, el edificio cierra, el personal se marcha y el lugar queda aislado bajo un manto de nieve. Sheila Kearns tenía 43 años en el otoño de 1996. No era ajena al parque ni a las montañas. Sheila trabajaba en el Paradise Inn como empleada estacional. Su puesto exacto no se especifica en los registros que se conservan, pero este tipo de trabajadores suelen dedicarse al servicio de atención al cliente, la limpieza, las tareas de cocina o las funciones administrativas. El trabajo estacional en los parques nacionales atrae a un tipo concreto de personas, aquellas que prefieren pasar meses en las montañas a la vida en la ciudad, que están dispuestas a soportar el aislamiento, el clima impredecible y la falta de muchas comodidades por estar cerca de la naturaleza.
La comunidad de empleados en lugares como el Paradise Inn es muy unida. Está formada por varias docenas de personas que viven y trabajan juntas durante toda la temporada, a menudo en dormitorios compartidos o pequeñas cabañas junto al edificio principal. Todos se conocen, las rutinas diarias son predecibles y se nota rápidamente si alguien falta en su lugar habitual. Para Sheila, que probablemente llevaba más de una temporada trabajando allí, este lugar no era solo un trabajo, sino parte del ritmo anual de su vida. Octubre es el final de la temporada en Paradise. El flujo de turistas disminuye drásticamente, el clima se vuelve frío e impredecible, y las primeras nevadas importantes pueden comenzar en cualquier momento. El personal prepara el edificio para su conservación durante el invierno. Cierran el suministro de agua, retiran los muebles, sellan las ventanas y se llevan el equipo. Es una época muy ajetreada, en la que todo el mundo se apresura a terminar su trabajo antes de que la nieve corte la carretera. En algún momento de octubre de 1996, Sheila desapareció. La fecha exacta no se especifica en las fuentes disponibles, lo que en sí mismo es extraño, ya que normalmente se registra claramente el momento del último contacto. Quizás, en el ajetreo del cierre de la temporada, su ausencia pasó desapercibida. Alguien pudo haber pensado que se había ido antes de tiempo, o que estaba trabajando en otro lugar, pero cuando quedó claro que Sheila no estaba donde se suponía que debía estar y no se comunicaba, se denunció su desaparición. La operación de búsqueda y rescate comenzó al acercarse el invierno. Los guardaparques comenzaron a peinar la zona alrededor de Paradise y bajando las laderas hacia Longmire, otro importante centro de infraestructura del parque situado a una altitud de 843 metros, en una zona de bosque templado. Longmire es el centro administrativo del parque durante todo el año, sede de los guardas forestales, museo, camping y varios edificios históricos. Entre Paradise y Longmire hay 11 millas de sinuosas carreteras de montaña, un desnivel de 2.600 pies y numerosos senderos que conducen al bosque y suben por las laderas. Perros de búsqueda, voluntarios y guardabosques peinaron los senderos, revisaron los edificios y registraron la zona alrededor del Paradise Inn. Buscaron cualquier indicio de dónde podría haber ido Sheila, sus pertenencias personales, prendas de ropa y huellas en los senderos. Los resultados fueron nulos. Nadie la había visto después de cierto punto. Nadie sabía si había planeado ir a algún sitio ese día o si tenía algún motivo para abandonar Paradise. Entonces llegó el invierno. La nieve comenzó a caer en noviembre y continuó durante meses. Paradise se cerró al público y quedó sepultado bajo la nieve, que alcanzó entre 9 y 12 metros a mediados del invierno. La carretera se cerró y el inn quedó vacío bajo la nieve. Longmire seguía siendo accesible, pero también estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Para los investigadores y los guardabosques, esto significaba un parón total en la búsqueda física. Cualquier prueba que pudiera haber en el suelo, huellas dactilares, manchas de sangre, ropa, objetos personales, quedó sepultada bajo la nieve, inaccesible hasta la primavera. Si Sheila había muerto en algún lugar del parque en octubre, su cuerpo estaría bajo la nieve. La oficina del FBI en Seattle se unió a la investigación. Se trataba de una medida inusual que indicaba que el caso no se estaba tratando simplemente como un accidente, sino como un posible delito. El FBI no suele intervenir en casos normales de desaparecidos. Su presencia significaba que los investigadores estaban barajando las posibilidades de secuestro o asesinato. El FBI y los guardaparques pasaron el invierno entrevistando a personas, analizando los últimos días de Sheila, comprobando sus contactos, posibles conflictos y problemas financieros o personales. Consideraron la posibilidad de una desaparición voluntaria. Tal vez Sheila había decidido marcharse y empezar una nueva vida.
pero nada en su comportamiento indicaba esto. Comprobaron las teorías criminales. Tal vez alguien de entre los visitantes del parque, otros empleados o personas al azar, estuviera involucrado. No había pruebas. La primavera llegó en mayo de 1997. La nieve comenzó a derretirse. En mayo, 7 meses después de la desaparición de Sheila, sus restos fueron encontrados cerca del camping de Longmire, cerca de un edificio público. Longmire no es una zona salvaje, es una zona desarrollada del parque, un camping, baños, edificios públicos, un museo, la sede de los guardas forestales y aparcamientos. En verano, decenas de personas visitan este lugar cada día. El hecho de que los restos se encontraran aquí, y no en un barranco remoto, fue la primera rareza. Si Sheila desapareció de Paradise, ¿cómo terminó en Longmire, a 2.500 pies más abajo y a 11 millas de distancia? ¿Bajó caminando? Si es así, ¿por qué nadie la vio? Si alguien la transportó, ¿quién y por qué? Los restos estaban dispersos. Los huesos no estaban en orden anatómico, sino distribuidos a lo largo de varias docenas de metros. Esto indicaba la actividad de carroñeros, animales que encontraron el cuerpo y se llevaron sus partes. Los bosques de Rainier son el hogar de osos negros, coyotes, mapaches y cuervos. El patólogo que examinó los restos se enfrentó al problema de reconstruir los hechos. 7 meses en el bosque de la montaña, bajo la nieve, luego el deshielo, la exposición al agua y a los animales. Todo ello destruyó la mayor parte de los tejidos blandos. Los huesos mostraban signos de actividad animal, marcas de dientes y mordiscos. La pregunta era, ¿cuándo había ocurrido esto? ¿Eran los animales simplemente carroñeros que habían encontrado el cadáver ya muerto? ¿O fue el ataque de los animales la causa de la muerte? El patólogo no pudo determinar de forma concluyente si las marcas en los huesos eran el resultado de la alimentación post-mortem o indicaban un ataque mientras la persona aún estaba viva. No había signos de asesinato por parte de un humano, ningún daño por armas de fuego o armas blancas, ninguna fractura de cráneo por golpes. No había signos de una caída desde una gran altura, fracturas múltiples de huesos largos, fracturas por compresión de la columna vertebral. La conclusión oficial, causa de la muerte indeterminada. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Sheila Kearns, desaparecida en octubre de 1996. Las circunstancias de su muerte no están claras. Se confirmó la actividad de animales en los restos, pero no se determinó su papel en la muerte. La investigación consideró varias posibilidades, entre ellas un accidente, un ataque animal y una intervención criminal. La presencia del FBI indicaba que se estaba considerando seriamente la posibilidad de un delito. Quizás Sheila fue víctima de un crimen. Su cuerpo fue trasladado a Longmire y escondido en un lugar donde permanecería bajo la nieve durante meses. Pero no había ningún motivo, ni sospechosos, ni testigos, ni pruebas físicas. El caso permaneció abierto, pero quedó prácticamente estancado. La familia de Sheila recibió sus restos para darles sepultura. Oficialmente, persona desaparecida hallada muerta, circunstancias de la muerte indeterminadas. 7 meses bajo la nieve, la exposición al agua, el frío y los animales convirtieron lo que podría haber sido una escena del crimen clara en un misterio sin resolver. El caso de Sheila Kearns se añadió a la lista de desapariciones en parques nacionales, donde el final no trae alivio, sino aún más preguntas. 3 mujeres, 15 años, ni una sola respuesta. Los casos siguen abiertos, pero no hay posibilidad de encontrar la verdad. Los bosques de Washington y el monte Rainier guardan sus secretos y parece que nunca los revelarán. Eso es todo por ahora. Dale a me gusta a este vídeo si quieres ver más casos sin resolver de los parques nacionales. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós por ahora.